Conciudadanos y conciudadanas, déjenme contarles una pequeña anécdota personal. Cuando era un pequeño presidente, me encantaban los X-Men, la serie de los X-Men de los 90s, un videojuego extremadamente difícil de Super Nintendo, pero que aún así lo amaba. ¿Y qué creen? Por allá en el lejano año 2000 se estrenó la película de los X-Men. Entonces un pequeño yo de 7 años se emocionó bastante. Fue una experiencia bastante cool porque vi a todos mis X-Men favoritos, excepto a Gambito. ¿Qué te pasa, Fox? ¿Dónde está mi rata del pantano? Y así fue la experiencia con la segunda y con la tercera. En ese tiempo no era ningún crítico de cine y pues esas películas me parecían muy chéveres. En esas películas, a diferencia de la serie noventera y de los cómics que después leí, hay algo que vi que claramente faltaba, y es el horrible trato que le dieron al personaje de Cyclops o Scott Summers para los parceros. En estas películas, Cyclops tiene un total de 18 minutos en pantalla, en las 3 películas. No lo muestran como el líder que es, a lo mucho me gustan sus interacciones con Logan, pero de resto su personaje se rebaja, es el novio de Jean, y ni siquiera le dan una muerte digna, sino que lo matan fuera de pantalla. Este personaje merece mucho más. Para los fans de los X-Men y de este X-Men en particular, de las miradas que matan, literal, él es uno de los mejores X-Men, fue el primero, y él es el perfecto balance entre la visión de un mundo para los mutantes entre Charles Xavier y Magneto. Para Stan Lee, el co-creador de los X-Men junto a Jack Kirby, quienes ambos crearon este equipo de mutantes por allá en septiembre de 1963, Stan Lee declaró que el líder de los X-Men era uno de sus X-Men favoritos, porque era un héroe bastante trágico, considerado así en ese momento porque no podía ver sin su visor o sus gafas rojas, por lo cual no podía tener una vida normal, pero su personaje y su destino trágico va mucho más allá de eso. Devolvámonos a la adaptación de la trilogía original de los X-Men. Scott, aparte de ser un personaje menospreciado, también llega a ser irrespetado porque le dan muchísima más prioridad al personaje de Wolverine, porque estas películas es básicamente Wolverine y amigos. Aparece como un personaje de fondo, lo derrota Lady Deathstrike y en la primera lo derrota Toad. De todos los villanos, Toad es el que lo vence. Wolverine aparece como el único tipo rudo que irrespeta a Scott desde el principio. Y en los cómics, a pesar de tener sus claras diferencias, Logan respeta a Scott y claramente respeta su liderazgo. En este video trataré de convencerlos de que Scott Summers, el Cyclops, el Cíclope, el Miradas, es uno de los mejores, si no es que es el mejor X-Men. No sin antes decirte a ti, duro conciudadano, que te suscribas, le des like, lo compartas y le des a esa campanita. Suscríbete o Cyclops le hará lo que le hizo al árbol favorito del Profesor X. Comencemos. Si vamos a hablar de Cyclops, tenemos que hablar de sus habilidades y de su habilidad más obvia, que es el rayo óptico, porque es su don, su maldición, como lo diría el hombre araña de Tobey Maguire, lo que lo lleva a ser un héroe trágico, como lo dijo Stan Lee. Démosle un poco de contexto a la cosa. Scott es el hijo mayor de Christopher Summers, también conocido como Corsario, y su esposa Catherine Ann. En la familia Summers también hay un hermano pequeño de Scott que se llama Alex, el mutante también conocido como Havoc. Sus habilidades se manifestaron el día que Scott y Alex perdieron a sus padres, en un accidente aéreo donde el miedo de caer al vacío y a su perdición hizo que Scott manifestara sus poderes y sus rayos ópticos pudieron alivianar la caída. Dije alivianar y no parar porque igual Scott se pegó bastante duro en su cabeza y esto hizo que no pudiera controlar sus rayos ópticos. Después de esto fue llevado a un orfanato y separado de su hermano Alex, todo es por culpa del señor Siniestro, por cierto, y su poder se volvió cada vez más inestable. Este poder también podría ser considerado como una metáfora de lo solo que se siente Scott, hasta que Charles Xavier, gracias a Cerebro, lo encontró, le dio un hogar, le dio un propósito, le enseñó a controlar sus poderes y le compartió su visión de un mundo en que los mutantes y los humanos pueden convivir pacíficamente. Por lo tanto, es por esto que Scott ve a Charles Xavier como una figura paterna y es por eso que cree tan fervientemente en su visión para un mundo para los mutantes, y también por esta razón no cuestiona las decisiones del profesor Xavier. Hablemos un poco más de su habilidad. No es un láser como la gente cree que puede cortar cosas y calentar las cosas también, sino que es un rayo contundente.
es decir que es más parecido a un golpe muy fuerte. Aún así, este rayo es capaz de un gran poder. Su habilidad se potencia con los rayos del sol como las habilidades de cierto kryptoniano, pero el poder de su rayo sin control podría ser capaz de destruir un planeta. Tomemos por ejemplo a Juggernaut, el enojado medio hermano de Charles Xavier, que es casi imparable, y Cyclops usó su poder de tal forma que él mismo dijo que él usó tanto poder que podía devastar un planeta pequeño. Y también este rayo es capaz de atravesar el adamantio, un material que supuestamente es indestructible. Todo esto es causado porque los ojos de Scott funcionan como portales a otra dimensión, y estos rayos son como la energía que se escapa de esa dimensión. Wolverine ha dicho incluso, y cito, que tiene un maldito misil nuclear en la cabeza. Y Cyclops ha desarrollado la habilidad de control sobre este rayo, y básicamente su visor puede ampliar o reducir la cantidad de energía que se libera. Además de esto, Cyclops es como una especie de Batman en cuanto a su capacidad de planear una estrategia. Conoce las fortalezas y debilidades de cada oponente que se le cruce, héroe o villano, además de su habilidad de conocer y usar el espacio a su favor. Esto lo hace extrañamente bueno en billar y también lo hace similar al Capitán América en cuanto a usar el espacio y los rebotes al favor de su rayo óptico. La responsabilidad que tiene Cyclops sobre su poder también lo hace parte de su personalidad. Él toma esta responsabilidad como si fuera Spider-Man. Esto define su liderazgo, pues él digamos que tiene una autoestima bastante baja, y esto puede ser considerado un poco molesto para ciertos lectores de los X-Men. El señor "yo siempre hago lo correcto", pero también lo hace una persona bastante humilde y bastante compasiva, que no toma decisiones a la ligera, porque según él un mal paso podría llevar a la extinción de toda su raza. Cuando Cyclops está a cargo, él es la piedra angular. Él no es tu amigo, es tu líder. No es el chistosito como Bobby Drake o el pendenciero impulsivo como Wolverine. Tampoco digo que sea el aburrido, porque él hasta tiene sus momentos chistosos. Aún así es el Boy Scout. Es algo así como Superman o Capitán América, pero van a ver más adelante que tiene sus diferencias. En un equipo como los X-Men, que es tan colorido, herencia de los años 60 cuando fueron creados, y con personalidades tan distintas, Scott es un personaje bastante necesario porque es el que une a todo el equipo, el que lo mantiene unido. Wolverine incluso usa el uniforme de spandex amarillo por su respeto a Charles Xavier y su visión, pero también como señal de respeto hacia el liderazgo de Scott. ¿Por qué? Porque es un uniforme. Wolverine incluso lo molesta mucho porque pues imagínense Scott de 1.91 y Wolverine de 1.63 y bastante... Entonces es por eso que lo llama el flaco, por su consistencia y altura. Pero otra cosa que hace a Cyclops un buen líder es que tiene que tomar decisiones difíciles, no siempre las más populares, a pesar de su carácter compasivo. Porque según Emma Frost y según Jean Grey, la compasión es lo que irradia. Scott siempre había querido ayudar a las personas y salvarlas, incluso en sus días en el orfanato, ya que a él no le interesa el poder realmente, el poder que conlleva el liderazgo, sino pues, y esto es hasta una obsesión de estar siempre preparado y ayudar a las otras personas, humano o mutante. Como les decía antes, el poder controlar su poder se convirtió en una obsesión, porque Scott siente que su destino no está en sus propias manos, y desde que el día que perdió a sus padres en un accidente que él no podía controlar, se obsesionó con lo que él sí podía llegar a controlar, y también es por eso que se volvió tan bueno haciendo estrategias. Todo esto para ser el líder que necesitan los X-Men. El personaje de Cyclops superficialmente se podría ver como aburrido, pero es todo lo contrario. Su poder, como ya lo mencioné, es una metáfora. Él tiene muchas dudas sobre sí mismo porque él tiene muchas dudas sobre su poder y lo que él puede llegar a alcanzar, y eso es lo que lo hace tan interesante, porque él no sabe cuál es el límite de su poder. Entonces, si no lo controla, las personas podrían salir heridas o incluso morir, y esto es algo que él quiere evitar a toda costa. Scott es un personaje interesante porque a pesar de ser la cara de los X-Men y él sabe el nivel de responsabilidad que esto conlleva, también tiene su pasado tortuoso a sus espaldas, mayoritariamente por el señor Siniestro. Aún así, es capaz de salir adelante por su equipo y por la raza de mutantes, porque si él no lo hace, ¿quién lo hace? Y eso es lo que convierte a Scott Summers en un héroe. Hablé del balance perfecto entre Charles Xavier y Magneto, porque si bien tiene la visión de Xavier, es un soldado que no le importa estar en el frente de batalla,
como Magneto, y esto hace incluso que en un momento llegue a cuestionar al profesor Xavier. También su estado como el primer X-Men lo hace un estándar para todos los miembros del equipo que le siguen. El resto de los X-Men lo ven como un ejemplo a seguir. Scott podrá parecer un sapo, es decir, yo siempre hago lo que mi papá me dice, pero si el escritor de los cómics hace un buen trabajo, puede llegar a ser una inspiración. Como dije, sus acciones a veces podrán ser cuestionables, pero siempre tendrá gente detrás de él, porque si la decisión es cuestionable, pero la hace Scott Summers, normalmente es la decisión correcta. Como dije antes, es un líder como el Capitán América, pero a diferencia del Cap, que el Cap siempre hace lo que es éticamente correcto, Scott siempre hará lo que es correcto para la raza de los mutantes. Porque Scott hay veces dice como, la tortura está bien, necesitamos esta información, entonces necesito sacarla a como de lugar. Pero si esa información puede salvar vidas mutantes, él hará lo que sea por ella. Pues es que Cyclops es una persona muy pragmática, muy calculadora, como cierto murciélago, pero siempre podemos ver en él un líder que le importa su raza, su pueblo. Y como dije antes, ha llegado a cuestionar a Xavier por su falta de liderazgo, porque si bien Xavier tiene un sueño, Scott tiene un plan para ejecutarlo. Cyclops llega a ser un personaje bastante intimidante para aquellos que odian a los mutantes, porque él también es como un padre de familia. Si le haces daño a los míos, Scott también tiene la esperanza de un mundo mejor y la compasión, pero no es ningún tonto. Él cree en la coexistencia pacífica con los seres humanos, claramente. Él no va a dejar que los humanos pisoteen a los mutantes así como así. Tampoco es tan extremo como Magneto, porque Cyclops también cree en lo que les decía de salvar a la gente, sean humanos o mutantes. Su personaje es fascinante porque, como otros personajes que ya hemos analizado en este canal, vayan acá si quieren ver el de Daredevil, es un personaje bastante fallido, porque sin duda ha llegado a hacer cosas bastante cuestionables por el bien de los mutantes. Es una persona que tiene dudas en sí mismo, que también tiene su obsesión con el control, pero su compasión y su autodeterminación es lo que lo hacen el niño de oro de los X-Men. Podrá parecer un idiota a veces, en el sentido de ser un hijo distante, mal esposo, mal amigo, mal padre, pero hay algo que estamos seguros de lo que es, y es un excelente líder. Pesada es la cabeza que lleva la corona, y en este caso pesada es la cabeza que lleva el visor, pero a pesar de que podrá parecer muy mala persona, personas como Storm, que conoce el peso del liderazgo, lo siguen. Personas como Wolverine, que es una personalidad que choca bastante con la de Scott, lo respetan tanto y lo siguen sin importar qué. En el caso de Wolverine, inspiró a Logan a ser un mejor hombre, y es por esa razón que lo sigue a donde sea. Scott es un hombre que vale la pena seguir porque él hará lo que sea por los derechos de los mutantes. Y también tengamos en cuenta que Cyclops es una figura constante después de 60 años de cómic, y en lo cual los X-Men han tenido un montón de cambios. Es por eso que digo que esta versión de Scott Summers me parece terrible, y también esta donde lo muestran ahí como un niño asustado. Quiero ver un Scott Summers, un cíclope como el de la serie de los 90s, el de la serie X-Men 97 y como el de los cómics. Un líder sin importar qué. Pero bueno, conciudadanos, hasta aquí el video de hoy. Si quieren ver más sobre los X-Men, vean este video donde hago una lista de los X-Men más poderosos. Nos veremos en un próximo video. Bye.